Obras maestras de Howard Phillips Lovecraft. El Templo. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. Primera parte. El día 20 de agosto de 1917, yo, Karl Heinrich Graf Bob Albert Ehrenstein, el teniente comandante de la Marina Imperial Alemana, a cargo del submarino U-29, deposito esta botella y este registro en el Océano Atlántico, en un punto para mí desconocido, pero probablemente alrededor de 20 grados de latitud norte, longitud oeste 35 grados, donde mi nave yace inmóvil sobre el suelo marino. Lo hago por mi deseo de establecer ciertos hechos inusuales ante el público, cosa que, de no sobrevivir, lo que es muy probable, no podré entregar en persona, ya que las circunstancias que me rodean son tan amenazadoras como extraordinarias, e involucrarán no solo la inmovilización desesperada del U-29, sino el deterioro de mi voluntad de hierro, propia de un alemán, de manera muy desastrosa. En la tarde del 18 de junio, según la información de la radio del U-61, con destino a Kiel, torpedeamos al carguero británico Victory, que se dirigía de Nueva York a Liverpool, coordenadas latitud norte, 45 grados 16 segundos, longitud oeste, 28 grados 34 segundos, permitiendo a la tripulación abandonar el barco, con el objetivo de granjear una buena imagen cinematográfica para los registros del almirantazgo. El barco se hundió muy pintorescamente. En primer lugar, la proa se elevó quedando fuera del agua, mientras que la popa quedó perpendicularmente en el fondo del mar. Nuestra cámara no se perdió nada, pero lamento que también un rollo de película nunca pueda llegar a Berlín. Después de eso hundimos también los botes salvavidas con nuestras pistolas y nos sumergimos. Cuando emergimos al ponerse el sol, el cuerpo de un marinero se encontraba sobre la cubierta, con las manos aferradas de forma curiosa en la barandilla. El pobre infortunado aún era joven, de piel oscura, aunque muy apuesto, probablemente un italiano o griego, y sin duda alguna, miembro de la tripulación del Victory. Había buscado refugio, evidentemente, en el mismo barco que se había visto obligado a destruir el suyo. Una víctima más de la guerra injusta de agresión que los impíos ingleses estaban librando contra la madre patria alemana. Nuestros hombres lo inspeccionaron buscando algún recuerdo y se encontraron en el bolsillo de un abrigo una pieza dispareja de marfil tallado que representaba la cabeza de un joven coronado de laureles.
mi compañero oficial, el teniente Clancy, creyó que se trataba de algo antiguo y de gran valor artístico, por lo que se lo quitó a los hombres, guardándolo para sí mismo. ¿Cómo es que había llegado a poseerlo un marinero común? Ni él ni yo podíamos imaginarlo. Cuando en aquel muerto fue arrojado por la borda, se produjeron dos incidentes que crearon mucha perturbación entre la tripulación. Los ojos del hombre habían sido cerrados, pero al arrastrar su cuerpo hacia la barandilla, estos se abrieron y muchos parecieron tener la extraña ilusión de que miraban constante y burlonamente a Smith y a Zimmer, quienes se inclinaron sobre el cadáver. El contramaestre Müller, un anciano que habría tenido mejor suerte de no haber sido un cerdo alsaciano supersticioso, se arrebató tanto por esta impresión que se quedó mirando el cuerpo en el agua y juró que después de que se hundiera un poco, había sacado sus brazos cual nadador y se había marchado a toda velocidad hacia el sur bajo las olas. Clancy y yo desaprobamos estas muestras de ignorancia campesina y amonestamos gravemente a los hombres, sobre todo a Müller. Al día siguiente, una situación muy problemática se creó debido a la indisposición de algunos de los tripulantes. Evidentemente estaban padeciendo por la tensión nerviosa ocasionada por el largo viaje. Además, habían tenido malos sueños. Varios parecían bastante aturdidos y estupidizados. Luego, tras haber constatado personalmente que ninguno estaba fingiendo su debilidad, los eximí de sus funciones. El mar parecía bastante peligroso, razón por la que descendimos a una profundidad donde las olas fueron menos problemáticas. Aquí estábamos relativamente tranquilos a pesar de una corriente que iba rumbo al sur, un poco desconcertante, que no pudimos identificar con la ayuda de nuestras cartas oceanográficas. Los gemidos de los enfermos eran indudablemente molestos, pero ya que no parecían desmoralizar al resto de la tripulación, no ocurrían medidas extremas. Nuestro plan era permanecer donde estábamos e interceptar el transatlántico Dacia, que se mencionó en la información de los agentes de Nueva York. Por la tarde emergimos a la superficie y encontramos el mar un poco menos agitado. El humo de un acorazado se divisaba hacia el norte, sobre el horizonte, pero la distancia y nuestra capacidad de sumersión nos mantenían libres de todo peligro. Lo que nos preocupaba más eran las habladurías del contramaestre Müller, que se hicieron más crudas al caer la noche. Se encontraba en un estado desagradablemente infantil y balbuceando sobre algunas alucinaciones de cadáveres a la deriva, que no se podían divisar a través de los ojos de buey del submarino. Cuerpos que lo observaban con intensidad y que reconoció, a pesar de la hinchazón propia de los cadáveres, de algunas de nuestras gestas heroicas alemanas. Y dijo que el joven que habíamos encontrado y echado por la borda
era su líder, lo cual resultó muy espantoso y anormal, por lo que se limitó a Müller a permanecer sujeto con grilletes y lo tuvimos que azotar intensamente. Los hombres a bordo no estaban contentos con su castigo. Sin embargo, la disciplina era necesaria. También rechazamos la petición de una delegación encabezada por el marinero Sidmer, que querían que la curiosa cabeza de marfil tallado fuera arrojada al mar. El 20 de junio, el marinero Bohin y el marinero Schmidt, quienes habían estado enfermos el día anterior, se volvieron violentamente locos. Lamenté que ningún médico se incluyera en nuestro grupo de oficiales, ya que las vidas alemanas son un tesoro, pero los desvaríos constantes de los dichos marineros eran una constante maldición que incitaba a la subversión y no a la disciplina. Por lo tanto, se tomaron medidas drásticas. La tripulación aceptó el veredicto de manera hosca, lo cual pareció tranquilizar a Müller, quien a partir de entonces no dio ningún problema. Por la tarde lo liberaron y él hizo sus deberes en silencio. La semana siguiente todos estábamos muy nerviosos, esperando el Dacia. La tensión se vio agravada por la desaparición de Müller y Zimmer, quienes seguramente se suicidaron como consecuencia de los temores que parecían haberlos acosado, a pesar de que nadie atestiguó el momento en que saltaron por la borda. Yo estaba bastante contento de haberme librado de Müller, pero incluso su silencio había afectado desfavorablemente a la tripulación. Todo el mundo parecía dispuesto a permanecer en silencio ahora, como si mantuvieran un miedo secreto. Muchos estaban enfermos, pero nadie hizo disturbios. El teniente Clance permaneció irritado por la tensión y lo molestaba la mínima nimiedad, como el agrupamiento de delfines que se había reunido alrededor del U-29 crecía en números, o la intensidad creciente de esa corriente que se dirigía hacia el sur sin que pudiera ser registrada por nuestro radar. Se hizo evidente, a fin de cuentas, que habíamos perdido el Dacia por completo. Esos casos no son infrecuentes, y estábamos más contentos que decepcionados, ya que nuestro regreso a Wilhelmshaven era inminente, como lo determinaba la orden. Al mediodía del 28 de junio, nos volvimos hacia el noreste y, a pesar de algunos enredos bastante cómicos, con las masas inusuales de delfines, nos pusimos pronto en marcha. La explosión en la sala de máquinas a las 2 de la madrugada fue una rotunda sorpresa. No había defecto alguno en la maquinaria, ni descuido, pero aún así, los hombres lo habían reportado, y sin previo aviso, el barco fue sacudido de punta a punta por un choque colosal. El teniente Clance, que se apresuró a la sala de máquinas, se encontró que el depósito de combustible y la mayor parte del mecanismo estaban destrozados. Los mecánicos
Rabe y Schneider murieron al instante. Nuestra situación, de hecho, se había convertido repentinamente en nuestra tumba, pues aunque los regeneradores químicos de aire estaban intactos, y aunque pudiéramos utilizar los dispositivos para emerger y sumergir la nave y la apertura de las escotillas, siempre y cuando las baterías de aire comprimido y de almacenamiento pudieran aguantar, éramos incapaces de empujar o guiar el submarino. Buscar rescate en los botes salvavidas sería como entregarnos inconscientemente a las manos del enemigo, como si estuviéramos furiosos contra nuestra gran nación alemana. Nuestra radio había fallado desde que, debido al asunto con el Victory, habíamos intentado ponernos en contacto con otro compañero, U-Boats, de la Marina Imperial. A partir de la hora del accidente y hasta el 2 de julio, nos dejamos llevar constantemente hacia el sur, casi sin plan y sin encontrar ningún buque. Los delfines todavía rodearon el U-29. Una circunstancia poco notable teniendo en cuenta la distancia que habíamos recorrido. La mañana del 2 de julio avistamos un acorazado ondeando colores americanos y los hombres se inquietaron con deseo de rendirse. Por último, el teniente Klenz tuvo que disparar a un marinero llamado Traube, quien instó a este acto no alemán con especial fervor. Esto calmó a la tripulación por un tiempo y nos sumergimos desapercibidos. La tarde siguiente, una densa multitud de aves marinas llegó proveniente del sur, y el mar se levantó siniestro. Cerramos las escotillas, aguardando algún progreso, hasta que nos dimos cuenta de que debíamos o bien sumergirnos o hundirnos entre las olas montañosas. Nuestra presión de aire y la electricidad iban decreciendo. Nos hubiera gustado evitar todo uso innecesario de nuestros recursos mecánicos, pero en este caso no había otra opción. No descendimos mucho y, cuando varias horas después el mar se tornó más tranquilo, decidimos volver a la superficie. Aquí, sin embargo, un nuevo problema surgió, pues el buque no respondió nuestras órdenes, a pesar de todo lo que los mecánicos podían hacer. Mientras tanto, en los hombres creció más el miedo por permanecer en esta prisión submarina. Algunos de ellos comenzaron a murmurar nuevamente acerca de la figura de marfil del teniente Klenz, pero la aparición de una pistola automática los calmó. Mantuvimos a los pobres diablos tan ocupados como pudimos, restaurando la maquinaria, aun cuando sabíamos que era inútil. Klenz y yo normalmente dormíamos a distinta hora, y durante el turno de mi sueño, alrededor de las 5 de la mañana, el 4 de julio, estalló el motín general. Los 6 marineros restantes, todos unos cerdos, sospechando que estábamos perdidos, habían estallado repentinamente en una furia loca. Dada nuestra negativa de rendirnos ante el acorazado yanqui 2 días antes, y permanecieron en un delirio de maldición y destrucción. Rugieron como los animales que eran, y rompieron los instrumentos de medición y los muebles.
de manera indiscriminada, gritando dislates a la maldita imagen de marfil y al joven moreno fallecido, que los había mirado y se había alejado como si nadara. El teniente Clance parecía paralizado e inútil, como uno podría esperar de un suave y afeminado de Rhinelander. Le disparé a esos 6 hombres porque era necesario, y me cercioré de que no quedara nadie con vida. Expulsamos los cuerpos a través de las escotillas dobles y permanecimos solos en el U-29. Clance parecía muy nervioso y bebía mucho. Se decidió que nos mantendríamos vivos el mayor tiempo posible, con un gran stock de provisiones y el suministro químico de oxígeno, los cuales no habían perecido por las locuras de aquellos cerdos marineros hijos de perra. Nuestras brújulas, medidores de profundidad y otros instrumentos delicados se arruinaron, de manera que a partir de entonces cualquier cálculo sería mera conjetura, basada en nuestros relojes, el calendario y nuestra aparente deriva, a juzgar por los objetos. Así podríamos divisar a través de los ojos de buey o del puente de mando. Afortunadamente todavía teníamos almacenadas baterías capaces de largo uso, tanto para iluminar el interior como para el reflector. A menudo echábamos un haz alrededor del barco, pero solo veíamos nadar delfines de forma paralela a nuestro curso, que era la deriva. Yo estaba interesado científicamente en esos delfines, pues aunque el Delphinus delphis ordinario es un mamífero cetáceo, incapaz de subsistir sin aire, vi de cerca a uno de esos nadadores por 2 horas, y no lo vi alterar su estado sumergido. Con el paso del tiempo, Clance y yo decidimos que todavía estábamos a la deriva hacia el sur. Mientras nos hundíamos cada vez más profundamente, tomamos nota de la fauna y flora marina y leímos mucho sobre el tema en los libros que llevé conmigo para matar el tiempo libre. Yo no podía dejar de observar, sin embargo, el conocimiento científico inferior de mi compañero. Su mente no era prusiana, sino dada a fantasías y especulaciones que no tienen valor. El hecho de que fuéramos a morir próximamente lo afectó de manera curiosa y él frecuentemente oraba con remordimiento por los hombres, mujeres y niños que habíamos enviado a la tumba, olvidando que todo aquello representa y es un acto de nobleza para quienes sirven al Estado alemán. Después de un tiempo se volvió notablemente desequilibrado. Miraba durante horas la figura de marfil, inventando historias fantásticas sobre las cosas perdidas y olvidadas bajo el mar. A veces, como un experimento psicológico, lo conducía sobre algunos devaneos y escuchaba sus interminables citas poéticas e históricas de barcos hundidos. Sentí mucha pena por él, pues no me gusta ver sufrir a un alemán. Sin embargo, no era un buen hombre para morir con él. Por mi parte, me sentí orgulloso de saber que la parria veneraría mi memoria, así como de que se educaría a mis hijos para que fueran hombres como yo.
El 9 de agosto divisamos el fondo del océano y lanzamos con el reflector un potente haz de luz sobre él. Era una vasta llanura ondulada, en su mayoría cubierta de algas y sembrada con los caparazones de pequeños moluscos. Aquí y allá objetos viscosos de contorno desconcertante, cubiertos de maleza y con incrustaciones crustáceas, de las cuales Clance creyó debían permanecer a barcos antiguos que yacían en tumbas. Permanecía desconcertado por una cosa, debido a un pico de materia sólida que sobresalía encima del lecho del océano, de casi 4 metros de altura y 2 metros de espesor, con caras planas y superficies superiores lisas que se unían en un ángulo obtuso. Yo dije que de aquel pico afloraba un poco de roca, pero Clance decía ver esculturas en él. Al cabo de un rato empezó a temblar y se alejó de la escena, como asustado. Sin embargo, no podía dar alguna explicación, excepto que se asombraba por la inmensidad, la oscuridad, la lejanía, la antigüedad y el misterio de los abismos oceánicos. Su mente estaba cansada, pero yo siempre un alemán, y no tardé en darme cuenta de 2 cosas: que el U-29 soportaba espléndidamente la alta presión marina, y que los delfines peculiares estaban aún alrededor de nosotros, incluso a una profundidad donde se considera imposible la existencia de organismos más desarrollados por la mayoría de los naturalistas. Había sobreestimado anteriormente nuestra profundidad, estaba seguro, pero todavía debíamos estar lo suficientemente profundos como para albergar estos fenómenos notables. Nuestra velocidad hacia el sur, medida por el fondo del océano, era casi igual a como lo había estimado a partir de los organismos que habíamos visto en los niveles superiores. Fue a las 3:15 de la madrugada del 12 de agosto, cuando el pobre Clance quedó completamente loco. Él había estado en la torre de mando usando su reflector, cuando vi que se dirigía dando brinquitos a la biblioteca, donde me había sentado a leer. Su rostro a la vez lo traicionó. Voy a repetir aquí lo que dijo, subrayando las palabras que enfatizó. Nos está llamando. Nos está llamando. Lo oigo. Tenemos que ir. Mientras hablaba, tomó la imagen de marfil de la mesa, la guardó en el bolsillo y sujetó mi brazo en un esfuerzo por arrastrarme hasta la escalerilla de la cubierta. En un momento entendí que tenía la intención de abrir la escotilla y sumergirse conmigo en el exterior. Una elucubración de manía suicida y homicida para la que apenas estaba preparado. Mientras tanto retrocedí e intenté calmarlo, pero se tornó más violento diciendo: «Vengan ya. No espero a que sea demasiado tarde. Mejor es arrepentirme y ser perdonado que desafiar a ser condenado». Entonces me cansé de intentar calmarlo y le dije que estaba loco, demente, a más no poder. Pero ni se inmutó, solo gritó:
Si estoy loco, es por fortuna. Que la piedad divina sea con el hombre que en su insensibilidad permanezca cuerdo hasta el final horrible. Ven y vuélvete loco mientras Él aún nos llama con misericordia.